Vamos a revisar la obra más importante del barón de Montesquieu, filósofo, historiador, jurista francés, el libro El espíritu de las leyes. En el capítulo 3 del libro 4 dice: es preciso quitarlo todo a fin de dar algo, y formar primero un mal hombre para hacer un buen esclavo. ¿Y por qué la educación se consagraría a formar un buen ciudadano que tomase parte en la desgracia pública? Esto es clave en un estado corrupto, mal gobernado, tirano, donde la mayor parte de la población vive en la pobreza, con carencias, sin derechos básicos. Conviene que las personas no tengan educación, o mejor dicho, que tengan una mala educación, la cual los haga malos hombres, para que así puedan ser esclavizados, sometidos por los poderosos, precisamente, que son los que realmente mandan a los políticos. Un pueblo educado en la falsedad es peor que un pueblo sin educación, puesto que tienen el cerebro lleno de mentiras que les hará elegir siempre a los peores. Cuenta Montesquieu que la mayor parte de los pueblos antiguos vivían en regímenes que tenían por principios la virtud, y cuando ésta alcanzaba su máximo vigor, hacían cosas que ahora no se ven y que asombran a nuestras almas ruines. Su educación tenía otra ventaja sobre la nuestra: no desmentía jamás. Epaminondas, al final de su existencia, hacía, decía, escuchaba, veía las mismas cosas que en la edad en que empezó a instruirse. La educación no cambiaba como suele hacerlo hoy con frecuencia, so pretexto de modernizarse, actualizarse. En materia de justicia, de moral, de ética, de buena conducta, la educación no cambia. Quien se comporte de cierta manera siempre será bueno, y quien lo haga de aquella otra siempre será lo contrario. La virtud se mantiene a lo largo del tiempo. La virtud de los griegos hoy tendría que seguir vigente, sin embargo sucede lo contrario. La modernidad ha destruido esa tan anhelada virtud. Dice: hoy recibimos 3 educaciones diferentes o contrarias: la de nuestros padres, la de nuestros maestros, la del mundo. Lo que nos enseña la última destruye todas las ideas aprendidas en las otras dos. Esto viene en parte del contraste que vemos entre las enseñanzas de la religión y las del mundo, contraste que no conocieron los antiguos. Este contraste tampoco lo conocen los modernos de hoy, ciertamente. La religión podrá caerle pesada y ser aburrida para muchos, pero ya no tiene ningún poder hoy en día. En el siglo de Montesquieu sí lo tenía bastante. Hoy Dios ha muerto, todo el mundo, casi todo, lo cree así. Con sus actos demuestran no creer en absoluto en Dios o la inmortalidad del alma. Este mundo es todo para ellos. Los disque fieles o creyentes son hipócritas casi todos, porque no siguen los preceptos de sus libros sagrados. Para ellos la vida terrena lo es todo. De modo que, como dice bien el varón, la educación recibida del mundo es la que queda. Ahora bien, ¿quién dice cómo deben ser las cosas en el mundo? ¿Quién dice cómo debe vivir el hombre? ¿Cuáles deben ser sus gustos, sus aspiraciones? ¿Quién? Los poderosos, los amos del mundo, por supuesto. Ellos educan, según sus intereses, a los seres humanos, que para ellos no son más que un rebaño. Formar borregos es su objeto. Como dijimos, en el mundo perverso conviene formar malos hombres. Sigue: somos dueños de ordinario de dar a nuestros hijos nuestros conocimientos. Lo somos aún más de comunicarles nuestras pasiones. Si esto no sucede, es porque la labor del padre ha sido destruida por las impresiones del exterior. El pueblo que empieza a nacer no degenera, no se pierde sino cuando los hombres formados están ya corrompidos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién controla esas impresiones del exterior? Lo que vean nuestros hijos, nuestros niños, lo que oigan, lo que escuchen, el tipo de música, el tipo de teatro, el tipo de cine. Ellos destruyen cualquier posibilidad de cambio en el mundo, de retorno al ideal antiguo de virtud. Si un padre quisiera formar a su hijo con valores diferentes, clásicos o contrarios a los del mundo de hoy, no podría, porque enseguida le acusarían de anticuado, autoritario, incluso abusivo o controlador, si se empeña en que su hijo sea el mejor. Y así los que educan y controlan al hombre del mañana son las instituciones globales. La educación que se imparte en las escuelas y universidades también está determinada por ellos. Son ellos los que deciden qué se va a enseñar, cuál será la verdad.
Luego dice, es necesario no olvidar que en las ciudades griegas, especialmente en las que tenían la guerra por principal objeto, toda clase de trabajo y todas las profesiones que podían conducir a ganar dinero se reputaban indignas de los hombres libres. La educación de los antiguos es opuesta a la actual en muchos sentidos. Verbigracia en lo relativo al dinero. Basta con leer a los grandes filósofos para saber el desprecio que tenían a este respecto y en general a todo aquello que aleje del cultivo de la virtud. La mayor parte de las artes, dice Jenofonte, vician el cuerpo de los que las ejercen, obligan a sentarse a la sombra o cerca de la lumbre, no dejan tiempo ni para los amigos ni para la república. No solo las ocupaciones manuales, los trabajos mecánicos, eran rechazados, sino toda tarea que consuma inútilmente el cuerpo y también la mente, embotándola o evitando que se piense. Es precisamente lo que hoy es regla. Prácticamente todos los trabajos son mecánicos, diseñados y pensados por otros, incluso los ejecutivos. Hay parámetros establecidos que se tienen que seguir para hacer una pieza más de este mundo, útil al sistema. De manera que a este respecto, amén del dinero, también hay oposición entre el mundo antiguo y el de hoy, siendo el de hoy lo peor. Sigue. Solo en los tiempos de corrupción de algunas democracias, los artesanos lograron ser ciudadanos. Así nos lo enseña Aristóteles, quien sostiene que una buena república no les dará nunca el derecho de ciudad. Diofanto, dice Aristóteles, estableció antiguamente en Atenas que los artesanos fueran esclavos del público. Esto suena injusto, sin embargo hay que saber entenderlo. Los oficios mecánicos no dejan tiempo para que el trabajador cultive su interior, desarrolle pensamiento propio, tenga conciencia. Aunque tenga todo el deseo, el trabajo, el actual sobre todo, consume. No se trata tampoco de que uno sea vago, sino de que tenga un buen tiempo para cultivar su espíritu. Por tanto, un artesano trabajador mecánico no podría ser ciudadano porque, por ejemplo, en la democracia no podría votar a alguien así, que no esté informado, que no tenga pensamiento. Y también es comprensible que Diofanto haya dicho que estas personas sean esclavas, como lo fueron en la antigüedad, en algunas ciudades. Y siendo esclavos no les faltaba nada, al menos de lo básico, o muy poco. En cambio, el mundo de hoy, que se jacta de su progreso, tiene millones que diariamente pasan hambre, mueren de hambre, enfermos a muerte, con carencias básicas y en extrema pobreza. Ah, pero ellos no son esclavos. No hay esclavitud, dicen. Al ignorante con ese cuento, al ignorante moderno, que se ha tragado ese cuento y que se cree libre y feliz en esta realidad, que es más injusta y perversa que la antigüedad. Dice también, la agricultura también es una profesión servil, ejercida casi siempre por algún pueblo vencido. El comercio era entre los griegos una ocupación vil e infamante. Aquí sí tal vez podríamos discrepar en cuanto a la agricultura, que siempre ha sido la ocupación más digna, honrada y sobre todo necesaria, pues sin alimentos uno se muere de hambre. Sin embargo, el hecho de que sea una tarea mecánica, laboriosa y rústica, la hace, al menos en apariencia, inapropiada a la formación intelectual. El comercio, por otra parte, cuando tiene por objeto la ganancia del dinero, el lucro, y no la satisfacción de necesidades, se vuelve reprobable. Y en el mundo actual solo importa la ganancia, incluso se intenta crear falsas necesidades, para luego vender un producto, todo por el lucro. El comercio, hoy más que todo, es algo negativo. Dice que la situación era pues muy embarazosa en las repúblicas griegas. No se permitía a los ciudadanos trabajar en el comercio, en la agricultura, ni en las artes, ni se quería que estuviesen ociosos. De aquí resultaba que se ocupasen los trabajos de la gimnástica y los que tenían relación con la guerra. Las instituciones no les dejaban otros. Es preciso, por tanto, considerar a los griegos como una sociedad de atletas y de combatientes. Ahora bien, estos ejercicios tan propios para formar gentes duras y bravías requerían ser moderados por otros que dulcificasen las costumbres. La música que influye en el alma por los órganos del cuerpo es muy adecuada para esto. Viene a ser como un término medio entre los ejercicios físicos que endurecen a los hombres y las ciencias especulativas que los vuelven misántropos. No puede decirse que la música inspirase la virtud, lo que sería inconcebible, mas sí impedía el efecto de la ferocidad de las instituciones y hacía que el alma tuviese en la educación una parte que en otro caso no habría tenido.
Como se sabe, en la antigua Grecia la educación constaba de la gimnástica, que era la educación del cuerpo, y la música, que era la educación del alma, que incluía la poesía, de manera que esto servía para atenuar el efecto que produjera la gimnástica en el cuerpo. El hecho de dedicarse tanto tiempo al entrenamiento del cuerpo, el cual, como dijo Platón, tampoco podía ser demasiado intenso o pesado, ya que no quedarían energías para ocuparse de la educación del alma.